La curva potencia versus carga en un molino puede dividirse en tres zonas: una zona de operación segura, una zona de operación máxima y una zona de sobrecarga. El rango seguro de operación se sitúa entre 20% y 35% de la carga volumétrica en el molino. Bajo este rango, el revestimiento del molino podría dañarse seriamente debido al impacto de los medios de molienda con el revestimiento sin el amortiguamiento suficiente proporcionado por la pulpa. Sobre este rango, y dependiendo del diseño del molino, el nivel de la carga podría ser lo suficientemente alto para que las partículas queden atrapadas entre el buzón de alimentación y el revestimiento. En esta zona, la potencia y la carga en el molino varían en forma proporcional. La zona de operación máxima es típicamente entre 35 y 40% de la carga volumétrica en el molino. En este rango, la potencia y la carga en el molino varían en forma proporcional, pero siempre hay un riesgo latente de sobrecarga del molino. La zona de sobrecarga está caracterizada por una disminución de la potencia de molino combinado con un aumento de la carga en el molino. Durante la recuperación, desde esta condición, la potencia aumenta mientras que la carga disminuye. Por esta razón, los métodos de detección de sobrecarga deben estar basados en el sentido de cambio de la potencia y de la carga del molino. Si los cambios en la potencia y la carga son el sentido contrario, se concluye que el molino está sobrecargado. Es posible construir una tabla de decisión basada en los cambios que experimenta la potencia y la carga en un molino con respecto a los respectivos valores de referencia. Si la potencia y la presión de descansos están en sus valores deseados, obviamente no hay necesidad de ningún cambio. Si la carga está por sobre el valor deseado y la potencia está en su valor deseado o por encima de éste, se aumenta el flujo de agua. Esto resulta en una descarga del molino más gruesa y en una reducción de la carga en el molino. Si la potencia está bajo el valor deseado, existe riesgo de una sobrecarga en el molino. El tonelaje de alimentación se disminuye en cierta cantidad o se corta completamente dependiendo de cuán bajo es el valor de la potencia. Si la carga es muy alta y la potencia está en su valor deseado, significa que el mineral es duro y difícil de moler. La solución es agregar bolas. Si la potencia es alta, entonces se debería disminuir la alimentación, ya que podría llegarse a una condición de sobrecarga. Si la potencia es baja, entonces se debería detener la alimentación, ya que se ha alcanzado una condición de sobrecarga. Si la carga es baja y la potencia está al valor deseado o es alta, entonces se debe disminuir el flujo de agua con el fin de aumentar el tiempo de residencia en el molino. Si la potencia es baja, significa que el molino tiene una carga más baja que la normal y que se debería aumentar el tonelaje. Si la carga es muy baja, se debería aumentar el tonelaje para impedir daño del revestimiento del molino. Es posible automatizar la tabla de decisión. Este ejemplo muestra dos opciones posibles. En la primera, el controlador de potencia determina el valor de la referencia del controlador de carga, que a su vez determina el valor de la referencia del tonelaje. Si la potencia es baja, se aumenta el tonelaje con el fin de aumentar la carga. Esto funciona hasta que ocurra una sobrecarga. En ese momento, el controlador de potencia reacciona al bajo valor de potencia aumentando la carga, siendo que ésta debería haberse disminuido. Debería haber un mecanismo para desconectar el controlador de potencia en caso de una sobrecarga. Esto se muestra en la segunda opción. La potencia controla el tonelaje a menos que ocurra una sobrecarga, en cuyo caso el controlador de carga toma el mando para corregir la situación. Este esquema funciona siempre que el mineral no cambie. Si el mineral cambia, se requerirán nuevos valores de potencia y carga deseados. Como se muestra en este diagrama, el punto de tonelaje máximo no siempre coincide con el punto de potencia máximo. La regla parece ser
que para maximizar el tonelaje, la potencia debería maximizarse en el caso de minerales duros y debería mantenerse en un mínimo para minerales blandos. Para el caso de minerales de dureza intermedia, valores de potencia medios maximizan el tonelaje. Una buena estrategia de control debería tomar en consideración el tipo de mineral procesado a fin de determinar el valor de referencia para la potencia. También es posible incorporar la velocidad del molino en una estrategia de control cuando se trata de molinos de velocidad variable. El impacto es algo limitado, pero pudiera ser ventajoso utilizarla para compensar el desgaste en el revestimiento o en el caso de minerales con propiedades extremas. La velocidad puede combinarse con mediciones de sonido para minimizar el desgaste del revestimiento, reduciendo el impacto directo sobre el revestimiento. Sin embargo, el nivel del sonido es función del tamaño de partículas en la alimentación, de la carga de bolas y de la densidad en el molino, así como el porcentaje de llenado volumétrico del molino, todo lo cual limita la utilidad de esta medida.